Bueno, buenas tardes amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo un video de las funciones del altavoz JBL PartyBox 710. Este es un altavoz que puede llegar a tener un precio desde 18,000 pesos hasta 14,000 pesos mexicanos, dependiendo dónde lo adquieras o alguna promoción que encuentres. Su precio en Estados Unidos es de $800 americanos. Bueno, como podemos ver, este altavoz ya lo tengo por fuera, ya que es completamente difícil extraerlo de la caja a una sola persona, pero aquí les estoy mostrando un costado en el cual cuenta con estas bases que podemos observar aquí, para cuando lo ponemos en forma horizontal puede estar acostado de manera que no se derrape el altavoz. Por la parte de enfrente continúa con el logo JBL cuadrado, ya que JBL lo dijo que este logo únicamente iba a cambiar en los modelos más portátiles. Por la parte de abajo aquí ya no hay más nada. Aquí se encuentra un flash que ahorita lo voy a encender para que lo observen. Aquí tenemos un woofer, aquí se logra ver un poco, y aquí tenemos otro woofer. Los woofers son de 8 pulgadas. Vamos a hacer por acá por un lado. Por el otro costado también tiene las mismas piezas estas antiderrapantes. Acá se puede observar abajo la otra. Cuenta con su logo de JBL completamente brilloso. Aquí pueden ver que esos tienen un negro, como un negro piano, brillan muy bonito. Y tiene la figura esta que siempre traen los radiadores pasivos por los costados de las bocinas portátiles. Ambos lados son iguales. Aquí les muestro también que también viene igualito, negro piano brilloso. Este ya traigo unas ruedas más reforzadas. Y vamos a ver un poquito por la parte de atrás. Esta es la toma que tiene por la parte de atrás. Ahí les estoy mostrando. Aquí también tiene la figura del símbolo de JBL. Aparenta de repente como que fuera un orificio de ventilador, no lo es, pero sí cuenta con ventilador interno este altavoz. Esta es la agarradera para poderlo transportar. Aquí es muy cómoda. No cuenta con agarradera de esta en la parte de acá de abajo, como traía anteriormente el PartyBox 310. Bueno, como podemos observar aquí, este altavoz es resistente a las salpicaduras de agua, pero únicamente es resistente al agua en forma vertical, en este modo, y deberán estar selladas tanto esta tapa como esta otra. Esta tapa debe estar completamente sellada. No sé de qué manera se pudiera utilizar, pero posiblemente si a lo mejor hay un sereno muy leve, es posible que, pues si te quieres arriesgar, a lo mejor no le pase nada. Vamos a destapar aquí para ver qué es lo que cuenta. Bueno amigos, ahora como podemos ver por la parte de atrás, aquí tenemos algunas características del altavoz. En esta ocasión me tocó una versión TL. La versión TL es una de las versiones que tienen más bajos. Este altavoz está hecho en China. Te puede tocar un altavoz ya sea hecho en Vietnam o en China. JBL maneja fábricas en esos dos lugares. Como podemos ver aquí en la parte trasera, la cual lleva esta tapa estanca, tenemos varias funciones. Como pueden ver, por este lado maneja la entrada de un micrófono, cuenta con su volumen y su ganancia. Muchos se pueden preguntar por qué incluso si lo hacemos así rápido, es muy difícil que lo movamos. Esto que dice ganancia es que tanto quieres que capte el micrófono tu voz, y este es el volumen de salida del área del micrófono. Este tiene un factor de que si lo aumentas de más, puedes detectar más fácilmente una parte baja que hables del micrófono, pero también puede ocasionar que satures la salida real del micrófono, o incluso que con muy cerca que te acerques a la bocina puedes hacer esos sonidos chillantes que suele hacer un micrófono. Aquí en esta forma que viene por default es la mejor selección para evitar esos ruidos molestos. En la salida USB puedes conectar ya sea un teléfono o una tableta para recargar su batería. Tiene una salida de 2.1 amperes
y asimismo puede reproducir música por medio de USB. Tiene la entrada auxiliar, te puedes conectar ya sea por este medio un televisor para que se oiga en ese altavoz, o incluso tu teléfono lo puedes conectar con la salida 3.5 jack hacia este altavoz para reproducir música sin ninguna pérdida. Este botón pues ya muchos lo conocemos, con él podemos emparejar dos altavoces del mismo modelo en forma estéreo. Acá prácticamente es lo mismo, pero tiene la opción de seleccionar una guitarra o dos micrófonos. Ahí, como pueden ver, viene en modo dos micrófonos. Si lo corremos al lado derecho, está en modo guitarra. Esto que se llama entrada y salida cadena sirve para si tú estás conectado al altavoz por medio de Bluetooth. Con esta salida te conectas a otro altavoz para que reproduzca lo mismo que estás oyendo en este, y así sucesivamente. Por decir, si estás conectado ya aquí, el siguiente altavoz se conectará en esta entrada, y si vas a conectar otro más, de aquí sacas hacia otro. Por medio de cadena puedes conectar los altavoces que tú quieras. Aquí pues ya podemos ver que tiene la entrada de energía eléctrica, tanto es compatible con 100 voltios a 240 voltios y 50 a 60 hercios de onda de energía. Por la parte de aquí ya no hay más nada. Únicamente este altavoz viene con su cable de 2 metros y con esta pequeña guía de inicio rápido. Viene con otro papel ahí que son para registrar el producto y así sucesivamente, cosas que ya nadie revisa de este altavoz. Ahora lo voy a encender para que puedan ver y explicarle alguna de estas funciones. Bueno amigos, ahora voy a proceder a encender el altavoz. Basta con apretar el botón de power. Una vez presionado, tarda de 3 a 4 segundos en encender. Bueno, acaban de ver que ya encendió el altavoz y ya me conecté. Se conecta automáticamente. Este altavoz también tiene su aplicación en el cual podemos controlar luces, ecualización e incluso ya sea entrada auxiliar o la salida de Bluetooth. Bueno, aquí podemos observar, ahí se logra ver la iluminación. Podemos cambiar en diferentes modos, como puede ser en el modo de flujo, modo de cruz, modo de onda. Ahí estamos viendo estas mismas funciones que les estoy mostrando aquí arriba. Son las funciones que hace esta rueda. Ahí pueden ver que conforme los giro cambia las diferentes funciones. Aquí no lo nota, pero eso es para eso. Si apretamos el botón de arriba, que tiene el símbolo de luz, apaga la iluminación. Vamos a encenderlo nuevamente. Ahí queda encendida. Me voy a acercar un poco más. Esta rueda, como pueden observar aquí, tiene el símbolo de play, que es el play pausa, o incluso aquí puedes aumentar el volumen. Vamos a ver si se ve aquí. Aquí no se mira, pero se va a mirar acá abajo. Ahí pueden observar que conforme lo voy subiendo aquí, está subiendo el volumen, y también se logra ver aquí abajo en el radiador principal, en el woofer principal, se mira cómo aumentas y disminuyes el volumen. Aquí podemos ver que también en el ecualizador maneja bajo intenso o bajo profundo. El bajo profundo para mí es el mejor. Ese bajo es el mejor. Intenso es para cuando estamos en el exterior, pero me gusta más el bajo profundo. Aquí pueden observar también que podemos encender ya sea los flash, como les comenté. Voy a hacerme un poco para atrás para que se logre apreciar.
Ahí pueden ver que apagué todo. Es el flash de abajo. Ahí acaban de ver que prendieron los dos, pero realmente aquí tiene la flecha que te indica que es el flash de arriba y el flash de abajo. Estrellitas. Voy a tener que poner una melodía a un volumen bajo para que se pueda estar observando los movimientos. Lo voy a tener así mientras estoy hablando de este altavoz. Aquí prendo el altavoz y aquí prendemos las barras. Ahí están viendo. Este altavoz, amigos, es un altavoz que tiene 800 watts RMS. Maneja una frecuencia de 35 Hz a 20 kHz, menos 6 decibelios aproximadamente. Y tiene una señal de ruido de 80 decibeles. El alcance del Bluetooth es de 10 metros. El peso del solo el altavoz es de 27.8 kilogramos. Ok, amigos, voy a detener la música. Muy bien, amigos, ahora como pueden observar, ya tengo iluminadas las partes de aquí de arriba. Estas partes encienden automáticamente en cuanto uno conecta un micrófono. Este es para el grosor de la voz, una voz más aguda y ligeramente eco. Estos Party Box, desde el 310 y el 710 que yo he probado, tienen una calidad impresionante con el micrófono. Con un micrófono de 150 pesos tenía un sonido muy bueno. Ahora compré un micrófono un poquito de mayor calidad para hacerles una pequeña prueba. En este caso yo compré un micrófono de una marca muy conocida. Es un micrófono accesible. Voy a hablar un poquito para que ustedes vean si vale la pena o no. Sí, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Hola, buenos días amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Bueno, ahí como pueden ver tengo un poquito de más bajo. Pero una de las grandes ventajas que tiene este altavoz es que si ustedes tienen la aplicación, como pueden ver aquí la tengo a la mano, hay una parte aquí en los efectos del karaoke. Como pueden ver aquí tengo los niveles. Voy a bajar un poquito. Bueno, 1, 2, 3, como pueden ver ya disminuí el eco. La voy a poner un poquito, ahí están viendo cómo empieza a aumentar, pero es para que ustedes se den cuenta la calidad que tiene. Ahí 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, sí, 1, 2, 3. Bueno amigos, ahora voy a quitar el micrófono. Aquí pueden ver que si quito el micrófono, en automático, una vez quitando el micrófono, se desactivan esas funciones. Ya por último, amigos, se me estaba pasando, estos son unos efectos que también vienen en la aplicación. Voy a bajar un poquito más el volumen. Voy a apretarlos. Bueno, ahí oyeron amigos. Espero que este video sí haya sido de su agrado. Para los que estén interesados en comprar este altavoz, si tienen alguna duda, ahí en mi página, en mi canal de YouTube, hay un video de prueba del sonido aquí adentro del 35% aproximadamente, y una prueba en el exterior del 80%. Les recomiendo que vean esos videos ya que son muy buenos y tienen muy buena calidad. Gracias amigos.